punto... Estoy enviada con los papeles. El que habla del tema del presupuesto, la causal relativa a... La causal 7 relativa a... La 8, no, estoy en lo correcto, es la 8. Es el tema del presupuesto. Abuso de sus facultades en la modificación del presupuesto general de gastos remitidos por el Poder Ejecutivo, favoreciendo la asignación irracional de recursos a instituciones que no lo requieren y recortando recursos vitales para el acceso a derechos sociales básicos de la población, en especial de los sectores más excluidos. Yo no voy a desarrollar todo esto porque los ejemplos los va a dar Luis cuando hable de leyes contrarias al interés general y se va a referir al presupuesto. Solamente decir que el Parlamento abusa de sus facultades, no puede modificar totalmente, y lo hace, el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, crear gastos sin especificar la fuente con la cual van a ser financiados, disminuir el presupuesto que le es solicitado por el Ejecutivo, por ejemplo, para programas sociales, aumentar desmesuradamente el presupuesto, por ejemplo, cuando tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y para nosotros eso implica un abuso grave de sus facultades, en perjuicio de la población. La causal 9 habla de la falta de perspectiva de derechos humanos. Yo ahí sí quiero que podemos poner el audio 3 después. La falta de perspectiva de derechos humanos. Estamos hablando de la falta de un Estado social de derecho y de un sistema político republicano. ¿Qué decimos? Una institución clave creada constitucionalmente es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, después de una larga lucha de organizaciones sociales, se nombra un defensor en el año 2001, el señor Páez Monge, que es hasta hoy sostenido en su cargo, ¿sí?, por este Congreso. Lo que nosotros decimos es que esta defensoría carece por completo de una perspectiva de derechos humanos y que se ha mostrado ausente y no se ha pronunciado respecto de las principales violaciones masivas, sistemáticas y graves de los mismos en el país. Ha habido pedidos de organizaciones de víctimas de la dictadura cronista, por ejemplo, de lucha, coordinadora de luchadores contra la dictadura cronista, de la institución del Defensor del Pueblo. Se llegó a impedir que el Defensor del Pueblo otorgue una indemnización como víctima de la dictadura a un señor llamado Dardo Castelluccio, un señor que en realidad era muy cercano a uno de los jefes de la represión estronista. Eso fue aprobado por el Defensor del Pueblo. Hicimos llegar, entre otras cosas, una carta como prueba de una persona también víctima de injusticia durante la dictadura estronista, ya de edad, de los maltratos sufridos por el Defensor del Pueblo. Es decir, no solamente no se manifiestan los casos más graves de violaciones de derechos del país, sino que incluso llega a maltratar a la propia gente que se acerca cuando son personas adultas mayores, son personas sin recomendaciones políticas, etc. ¿Puedo pasar el audio? ¿Se puede ver? ¿Y se puede ver la traducción? Esta es la cuarta llamada de seguimiento a la Defensoría. Le pedíamos muchas cosas. Buen día, con la directora de coordinación, la señora Vanessa. Sí, con la señora Vanessa Guati. Yo ya hablé con usted, llamé varias veces, soy la abogada Milena Pereira. Mire, le llamo por la nota que presentamos el 4 de octubre de pedido de informaciones al defensor. ¿Tienen alguna novedad para nosotros?
esperando que me pase eso. Nunca más pude hablar con usted, le dejé mi número celular con su asistente varias veces y le expliqué a su asistente que nosotros hoy cerramos nuestro escrito conclusivo. El lunes se presenta esto ante el Cabildo. En todas las instituciones de la misma historia, o sea, los funcionarios preparan los informes, pero no nos pueden dar porque las cabezas no dan el visto bueno, ¿verdad? Y entonces me dice, yo esa misma situación que tenemos fecha de límite, le expliqué al defensor, porque creo que usted me había dicho que el 22 tenían que entregar. Exactamente, así mismo. Por lo menos unos días antes para poder elaborar, pero es como le digo, yo preparé el informe, le pasé al defensor y estoy esperando que él también me resuelva. No tendría otra respuesta para usted. Claro, no puedes darme sin su autorización, ¿verdad? Claramente no puedes darme sin su autorización. No es eso, sino que necesito la firma de él. Necesito que él corrija si es que está bien, si él quiere ampliar. Entonces, entiendo. Pero él sabe que el 22 vence nuestro plazo. Señores, Él sabe que el 22 vence nuestro plazo. él sabe que el 22 ustedes tienen que entregar. Exacto. Estaban pidiendo que máximo hasta hoy. Claro, así mismo. Yo le dije a él. Ok. Y es que tengo novedad en algún momentito, le Avísame porque yo ya está trabajando todo el día. Ya, gracias Vanessa. Dale. La Defensoría del Pueblo, a la que le llamamos un montón de veces, le pedíamos informes sobre su gestión y cómo se había manifestado en algunos casos, etc. No nos proporcionó ni siquiera información y lo que nosotros obtenemos como equipo de investigación es que este defensor, ya con el plazo vencido, hay una denuncia presentada por organizaciones sociales que incluimos, su plazo está vencido, ya tendría que haberse nombrado hace años un nuevo defensor. Este señor sigue en el cargo porque no es defensor ni de la ciudadanía, ni es mucho menos defensor del pueblo, y mucho menos es defensor de los sectores del pueblo que más necesitan protección de derechos, sino que es un cómplice de las violaciones más graves de derechos humanos en este país, un cómplice de este Congreso y de este Poder Judicial, y por eso es sostenido incluso con el mandato del pueblo. Eso es lo que queríamos decir respecto a la Defensoría del Pueblo. Por último, en la última causal por la cual nosotros decimos que el Parlamento impide un Estado social de derecho y un sistema político republicano, tiene que ver con impedir un avance hacia un cambio fundamental que se requiere en nuestro país, que tiene que ver con al menos la regularización de la situación de las tierras en el Paraguay. El Paraguay es un país, como va a explicar Luis, que fundamentalmente depende de lo que la tierra produce. En el 2008 se entregó un informe oficial que llevó mucho trabajo y muchos recursos y mucho esfuerzo, que es el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Este Parlamento, ahí no se ve, pero este Parlamento no solamente no hizo nada a partir de toda la información que recibió respecto del tema de tierras malavías, que es todo un capítulo, el capítulo 4 del informe de Verdad y Justicia. Ellos sostienen el blanqueo de las tierras ilegalmente adjudicadas durante el régimen dictatorial estronista. Se oponen, se han opuesto incluso al deber que tiene el Poder Ejecutivo de realizar mensuras sobre territorios que se presumen fiscales. Han habido, y eso lo ha planteado en su denuncia las organizaciones parlamentarias, como el senador Miguel Carrizosa, presente en marchas que buscaban impedir que se cumpla una orden de mensura judicial que no afecta ningún derecho para nadie. Es una obligación del Estado, es ver cuál es la situación de esas tierras, empezando por el tema de la extensión. Entonces realmente existe hasta un grado de complicidad. Nosotros acá citamos tres cuestiones claves. Lastimosamente viajó de urgencia nuestro perito en el tema tierras, que es Quintín Riquelme, pero su pericia consta entre las pruebas ofrecidas. En nuestro país hay por lo menos tres grandes tipos de irregularidades. Cerca del 19% del territorio nacional adjudicado ilegalmente a personas que no son beneficiarias del Estatuto Agrario. ¿Y qué es lo básico
que decía el estatuto agrario anterior y el estatuto agrario vigente. Y es que para acceder a tierras del IDR antes y del INDER hoy, la persona tiene que dedicarse directa, habitualmente, a las labores agrícolas, ¿sí? En la región oriental. Y no tiene que ser propietaria de inmuebles, salvo puede llegar a entrar alguien que tenga un inmueble de menos de 10 hectáreas. Hay cerca del 19% del territorio en manos de grandes empresarios, políticos, militares, que no tienen 10 o 20 hectáreas, como tiene la familia campesina, sino miles de hectáreas. Hay tierras estatales ocupadas, de hecho, por autoridades políticas y por poderosos empresarios. Y el caso que nosotros citamos es el caso, por ejemplo, y lo volvemos a citar en otra causal, del diputado Magdaleno Silva, ¿sí? Él usurpa más de 1.200 hectáreas, hubo todo un seguimiento en prensa al respecto.